Este fanfic no me pertenece, le pertenece a Yerdan 11 de Wattpad capítulo 1. La máscara se quita Konoha Gakure no Sato, centro médico. Nunca pensé que llegaría a esto, que Konoha llegaría tan lejos. Sarutobi pensó con tristeza mientras sus ojos oscuros miraban preocupados al chico rubio que dormía enredado con sábanas blancas y numerosos de esos viajes de transfusión de sangre en una de las dos camas en la gran habitación en la que estaban. La blancura de la habitación mostraba la noción obvia de que estaban en una habitación de hospital. Las paredes estaban pintadas de un majestuoso color blanco cremoso, cubierto con cortinas blancas similares. El viento soplaba suavemente a través de las serenas cortinas blancas, quitando algunos mechones de cabello sobre la cara arrugada del rubio. Había una expresión pacífica en su rostro, casi como si no fuera la misma persona que había sufrido una tortura increíble la noche anterior, tanto física como emocionalmente. El lugar apestaba a un fuerte olor a desinfectantes limpios y a una combinación de otros olores que no eran tan agradables. En general, el lugar no era algo de lo que alguien fuera un visitante frecuente, no por elección de todos modos. La mayoría de la gente lo trataba como una plaga, para algunos porque les recordaba a alguien o algo muy querido que habían perdido, mientras que para algunos era simplemente por malas experiencias con el lugar. Una de esas personas era Naruto, por supuesto. El joven rubio siempre tuvo una aversión saludable por los hospitales, pero eso podría deberse a que fue tratado como una enfermedad en lugar de un paciente cada vez que acudía a uno en la aldea. Sarutobi miró a Naruto, notando las características impecables del niño. La sangre que había manchado su atuendo y su rostro casi había sido borrada de su forma. La forma en que entraba el sol iluminaba la habitación pintada de blanco del hospital, reflejándose en el rostro del joven rubio y recordando al viejo Hokage, a alguien cuyo rostro lo perseguía todas las noches durante los últimos 8 años. Fue una escena sincera y el viejo Hokage no pudo evitar los sentimientos de arrepentimiento y culpa que surgieron mientras miraba al niño que veía como su nieto. El rubio se movió por un segundo antes con un gemido bajo, los ojos ondulados de color púrpura claro se abrieron, anunciando el despertar del rubio de su sueño. El blanco de los ojos de la rubia casi había desaparecido y en su lugar había una esclera de color púrpura claro, anillos circulares se extendían desde el centro y cubrían la totalidad de los ojos. Tenía una pequeña pupila en el centro del ojo. Naruto parpadeó un par de veces para deshacerse del aturdimiento y miró alrededor de la habitación y se encontró con una de las pocas personas en la aldea que no lo trataban como un monstruo. Un sudario de color azul lo cubría y circulaba tranquilamente dentro de él y el rubio casi sonrió al ver al hombre, pero se obligó a no hacerlo. Aún acostumbrándose a la extraña habilidad de ver el sudario que circulaba entre las personas y las plantas, el rubio había llegado a la conclusión de que era chakra, pero no tenía idea de cómo podía verlo. Al ver los ojos de Naruto, Sarutobi luchó por contener un grito ahogado. No había visto los ojos de Naruto cuando Kakashi lo llevó a su oficina la noche anterior ya que el niño estaba inconsciente, pero ahora que los estaba viendo, no podía soportarlo. Su mirada fuera de ellos, después de todo estos eran esos ojos. Los ojos de la leyenda, los ojos míticos del Rikudou Sennin y se cree que otorgan al usuario habilidades y atributos divinos. Los ojos de Samsara. El Rinnegan tuvo que evitar bombardear inmediatamente a Naruto con preguntas sobre lo que le pasó a sus ojos, pero racionalizó que el chico podría resultar tan confundido como él. Solo podía preguntarse cómo Naruto podría tener esos ojos, ya que sus padres no tenían una línea de sangre particular de la que hablar. ¿Cómo Naruto tenía algo que incluso los miembros del clan Uchiha y Senju no podrían haber escapado de él y qué significaba todo? ¿Podría ser el sabio reencarnado? ¿O algo más completamente aterrador? A pesar del horrendo tratamiento al que fue sometido, Naruto nunca perdió su voluntad ni la bondad en su corazón, pero ¿cuánto tiempo pasaría antes de que su frágilmente joven se hiciera añicos y perdiera su corazón perfecto? No mucho si consideras lo que pasó la noche anterior. Sabía que Naruto no era un niño vengativo, bueno, excepto con las bromas, pero a menudo se preguntaba cuánto más podría soportar la frágil mente de Naruto antes de que el rubio se rompiera. Sus palabras alentadoras y relajantes siempre le brindaron consuelo a Naruto, pero al final del día, Naruto aún vivía solo y durante ese tiempo, su soledad lo perseguiría y podría ser tentado por el Kyuubi. El sello se había debilitado la noche anterior y tendría que conseguir que Jiraiya lo reforzara ya que no lo hizo ciertamente. Esperaba que ese no fuera el caso, pero al mismo tiempo se preguntó qué emociones extremas podría haber experimentado el rubio al despertar al Rinnegan, porque no había duda de que ese diseño se ajustaba a la descripción de la vejez de los ojos míticos que tenía en la mano.
Templo de fuego saliéndose de su estado de shock autosoportado cuando se dio cuenta de que estaba mirando, se acercó al rubio. Sería mejor si no trataras de hablar por ahora, Naruto-kun. Me diste bastante susto anoche, ¿cómo te sientes, chico? Miró al joven rubio, sonriéndole cálidamente como siempre lo había hecho desde que el chico aprendió a hablar. Naruto entrecerró los ojos y los cerró. Sintió como la cálida sensación en sus ojos dejaba de fluir y cuando los abrió de nuevo, ya no podía ver la silueta de Chakra rodeando al anciano Hokage. Naruto frunció el ceño y permaneció en silencio mientras reflexionaba sobre la pregunta que le había hecho el anciano. Su expresión era impasible, sin embargo, había un toque de dolor en su rostro. Su mirada miraba distraídamente las paredes blancas de su habitación. Después de un minuto cuando parecía que el chico no iba a hablar, Sarutobi abrió la boca para hablar solo para ser interrumpido cuando los labios de la joven rubia se movieron. ¿Cuándo ibas a decirme que soy un demonio? Los ojos del Hokage se abrieron como platos, antes de que suspirara y se frotara la frente con la mano mientras contemplaba si responder a la pregunta con sinceridad o no. Sabía que simplemente no podía mentir más. Sabía que eventualmente llegaría el día en que tendría que revelar sobre el inquilino de Naruto, pero parte de él había esperado que no llegara tan pronto. Naruto estaba muy bien ajeno como lo estaba por el momento, Dios sabe que el niño merecía una vida normal más que cualquiera que él conociera. Lo siento, Naruto-kun, pero simplemente no pude por tu protección. Te lo iba a decir eventualmente, pero una vez que hayas crecido lo suficiente como para entender. ¿Pero por qué el John? ¿Por qué me hizo esto? ¿No había otra manera? El viejo Hokage notó la pausa en el discurso de la rubia con un ceño triste. Me temo que no. ¿Ves que Biju no puede ser asesinado porque están hechos puramente de chakra? La única forma de detenerlos es sellarlos, y desafortunadamente está en la mayoría de las circunstancias dentro de un bebé humano. Podía ver que el dolor aún persistía en el corazón del rubio, pero esperaba que el joven rubio entendiera las razones de su sucesor fallecido. Así que supongo que nací en la noche equivocada, ¿eh? Murmuró el rubio en voz baja, apretando fuertemente su ombligo vendado con la mano, dibujando una pequeña línea de sangre. Aunque no era cierto, el Sandaime no pudo evitar asentir de acuerdo. ¿Lo odias, Naruto-kun? ¿Odias al Yondaime por sellar el Kyuubi en ti? Vio como varias emociones jugaban en el rostro del chico, pero la ira era la más clara. Las cejas de Naruto se fruncieron ligeramente en un ceño cuando respondió, yo, no estoy seguro de que lo odie, pero tampoco es mi persona favorita. No entiendo por qué me eligió entre todos los niños de la aldea. El hecho de que él me eligiera significaba que mis padres probablemente tampoco se preocupaban por mí, pero quejarse no cambiaría nada, ¿verdad? La pregunta al final de la declaración era retórica, pero Sarutobi se encontró asintiendo con la cabeza. Bueno, al menos entiende a Naruto-kun que te eligió porque eres especial y porque eras el único niño que podía contener el chakra del demonio. Él no planeó que esto sucediera. Él deseaba que te vieran como un héroe por tu sacrificio, pero la gente ignoró su deseo. El anciano dijo tratando de tranquilizar al niño más joven mientras evitaba cuidadosamente el comentario hecho sobre sus padres. Lo entiendo perfectamente. El Hokage tiene que hacer sacrificios, pero no tenía derecho a hacer lo que me hizo, por él soy visto como un monstruo y nunca seré aceptado en la aldea. Naruto respiró para calmarse mientras se dio cuenta de que estaba agarrando las sábanas con fuerza con las manos mientras sentía una ira al rojo vivo hirviendo dentro de él. Su forma temblaba y podía sentir el chakra del Kyuubi burbujeando justo debajo de la superficie esperando que lo jalara, pero no sería tentado por segunda vez. ¿Qué me va a pasar ahora? Yo, maté a un ninja de la aldea. ¿No? El joven rubio preguntó en voz baja mientras se mordía el labio, su mirada aún enfocada en las paredes sobre él. El hombre mayor se quedó algo atónito por la declaración, no fue realmente por la declaración tanto, sino por la madurez que pudo recoger del rubio. ¿Naruto siempre fue así o realmente no conocía al chico como pensaba? Volviendo a la realidad, habló con su voz firme y habitual. No te pasará nada, Naruto-kun, lo prometo. Dijo el hombre mayor con seguridad, pero pudo ver que el joven no era tan optimista como él. Naruto simplemente permaneció en silencio ante eso. ¿Cuántas promesas había hecho el Hokage que no se habían hecho realidad en absoluto? Había prometido que la gente lo entendería con el tiempo y que ya no lo mirarían ni lo ignorarían. Había prometido que tendría amigos una vez que fuera a la escuela. Sin embargo, eso era mentira. Todo lo que había recibido era aún más persecución y aún más aislado antes, se sentía aún más solo en la academia que en su apartamento de Rundown. Ya estaba harto de las promesas vacías.
Le habían costado su inocencia, le habían dado esperanzas solo de sus deseos y esperanzas de ser brutalmente aplastadas una vez que la realidad brillara al día siguiente. Sarutobi también tenía su propio dilema, al ver que el rubio normalmente bullicioso parecía tan aburrido rompió el corazón de Hiruzen. Normalmente, el niño siempre se recuperaba de las miradas y el trato duro como si no lo perturbara y aún así declara en voz alta que él sería Hokage y finalmente lo respetarían y lo verían como una persona. Siempre se trataba de respeto, Naruto lo ansiaba más que nada además del reconocimiento y su falta de contacto con él, y la forma en que las personas lo trataban era una de las razones por las que el niño tampoco sabía cómo devolverlo. Agarrando el hombro del niño, el Sandai me ofreció una sonrisa sincera para el niño mientras lo miraba con esos ojos color púrpura ondulado. Va a estar bien Naruto-kun, ahora solo descansa. Perdiste mucho chakra y sangre ayer en tu escaramuza con Mizuki y la mafia. El rubio más joven asintió haciendo que el Hokage sonriera más antes de darse la vuelta y dirigirse a la puerta. Deteniéndose justo antes de salir, miró al chico por el rabillo del ojo. ¿Todavía deseas ser Hokage Naruto-kun? Interrogación de cierre. No estoy seguro, una parte de mí todavía lo hace, pero otra parte de mí ya no quiere serlo. ¿Por qué debería proteger e incluso morir por personas que no pueden soportar verme? Naruto mantuvo su mirada en las sábanas debajo de él mientras respondía, ya ni siquiera sabía qué era lo que quería, pero una cosa que sabía que quería era ser tratado como una persona normal y eso era algo que nunca podría llegar aquí en Konoha. Yo mismo lo pensé, sin embargo tengo entendido. Ahora descansa, pasaré más tarde para verte. El viejo Hokage ofreció una sonrisa triste cuando salió de la habitación, ahora para tratar con el problemático consejo. Discutiría el cambio que involucraba los ojos de Naruto con él más tarde, por ahora lo dejaría descansar y recuperar el rumbo. Podía ver que todavía estaba enojado con él. Una vez que el Hokage se había ido, Naruto había quedado en sus pensamientos, su línea de pensamiento había tomado la dirección de algo que había planeado hacer por un tiempo. Al abandonar la aldea, había planeado huir de la aldea durante meses, sin embargo, su corazón seguía diciéndole que Konoha era su hogar, pero el hogar era donde está el corazón, como dicen, y el corazón de Naruto definitivamente no estaba en Konoha por razones obvias. Naruto, como el niño inocente, a menudo ansiaba un lugar donde fuera tratado con al menos un poco de cortesía, un lugar en el que pudiera comenzar de nuevo porque donde estaba ahora, todo lo que sentía era odio. Era una de las razones por las que normalmente se preguntaba qué otras aldeas había por ahí y si lo tratarían de la misma manera que a Konoha. Pero si no supieran sobre su condición, ¿no lo harían bien? ¿O lo harían ellos? Cuando los recuerdos de su tiempo en Konoha lo golpearon nuevamente, todas las veces en que lo echaron de las tiendas, vendió comida podrida a precios irrazonables y finalmente la paliza de la noche anterior. No pudo evitar sentir que sus emociones se agitaban una vez más, la soledad, la tristeza seguida de la ira y el odio profundo por los aldeanos. Minskape, a veces, en raras ocasiones, solo deseaba que pudieran arder en el infierno mientras los veía sufrir como él, para escucharlos gritar cuando el Kyuubi los destrozó de verdad. Saliendo de sus pensamientos oscuros con un suspiro, se dio cuenta de que ya no estaba en la habitación del hospital, su línea de pensamiento lo había llevado a tomar inconscientemente ese extraño chakra nuevamente y ahora estaba en lo que parecía ser una alcantarilla con pequeños caminos y numerosas tuberías que corrían por encima del techo. ¿Una alcantarilla? Se puso de pie rápidamente, mirando una de las tuberías que parecían tener una fuga de sustancia roja. Los sentidos de la rubia podían percibir una extraña sensación de familiaridad proveniente del líquido rojo que parecía corroer el piso cada vez que entraba en contacto con él. Pero, curiosamente, cuando parpadeó, el suelo pareció repararse casi como si pudiera hacerlo. Miró hacia abajo y se encontró mirando el agua hasta los tobillos, y una pequeña sensación de pánico y temor se grabó en su corazón. Reforzando su resolución, comenzó a moverse hacia la dirección en que la mayoría de las tuberías y el corredor parecían conducir a los pasillos oscuros. Era inquietantemente silencioso el único ruido proveniente de las irritantes gotas de agua de la tubería más grande en la habitación. Con cada paso que daba podía sentir el aura maliciosa que había sentido cuando había sido atacado por los civiles, el que había sentido correr por sus venas, aumentando rápidamente. Al doblar una esquina, se encontró con la habitación más grande en el extraño lugar hasta ahora. Frente a él se encontraba una enorme puerta de metal, más alta que cualquier puerta que hubiera visto, con un kanji para sellar encima.
La oscuridad penetraba detrás de la jaula como una especie de agujero negro, se extendía por lo que el rubio solo podía asumir que eran millas. Estaba en silencio, pero Naruto tuvo la extraña sensación de que no estaba solo, y se demostró que tenía razón cuando dos grandes esferas rojas se abrieron por detrás de las gigantescas puertas de metal, haciéndolo tropezar de nuevo en estado de shock. Podía ver cómo algo se separaba y los objetos afilados parecían sonreírle amenazadoramente. Los ojos del rubio se agrandaron y dio un paso atrás al verlos brillar malvadamente, y sus ojos recogieron una enorme silueta oscura que descendía hacia él. Cada parte de su cuerpo le gritó que corriera, pero su curiosidad se apoderó de él, canalizando inconscientemente chakra a sus ojos, pudo distinguir una silueta roja muy gruesa de chakra. Su chakra era tan denso e inconmensurable que hizo que el rubio se sintiera extremadamente incómodo. La figura descendente dejó de moverse y Naruto fue recibido al ver dos ojos rojos carmesí cortados que lo aburrían como una hormiga insignificante, haciéndolo congelar un poco antes de ser golpeado por un intenso aura de malicia que irradiaba cualquier monstruosidad detrás de la puerta. En ese momento, Naruto supo que lo que había detrás de la puerta no era humano y que no tenía intenciones muy agradables. Tenía la boca abierta de par en par en una sonrisa amenazadora, definitivamente una vista aterradora. Una gran mano con garras golpeó la mano contra las barras de metal de la puerta, haciendo que el joven rubio saltara. Sin embargo, suspiró aliviado cuando vio que no podían alcanzarlo. La mano acarició las barras de metal antes de que Naruto finalmente tuviera un buen golpe. Mira lo que estaba detrás de ellos. Su forma naranja rojiza se alzaba sobre la suya significativamente. Su parte superior del cuerpo era humanoide. Era una vista que solo había visto brevemente una vez en una imagen dentro de la Torre Hokage. El Kyuubi no Yoko, finalmente mi anfitrión me honra con su presencia. La enorme construcción resopló mientras miraba desapasionadamente a su anfitrión con sus ojos rojos hendidos. Acercó su cabeza a los barrotes, mostrando sus terroríficos colmillos al rubio, para aumentar el efecto de su intimidación. ¿Eres el Kyuubi? La voz de Naruto tembló ligeramente mientras trataba de mantener una cara seria mientras miraba a la poderosa bestia frente a él. Respiró hondo para recomponerse mientras se sentía nervioso bajo la intensa mirada escrutadora del ser detrás de la puerta alta. Sí, soy el más grande de todos los Biju, pero ese término desagradable es solo una referencia a mis colas conjuradas por ustedes tontos mortales. El zorro humanoide gritó en voz alta, mirando intensamente al rubio y aumentando aún más la vista intimidante. Oh, entonces ¿cuál es tu verdadero nombre? Preguntó el rubio con curiosidad. Que nunca aprenderás Ningen, suponiendo que vivas lo suficiente para que yo te considere digno de contar. Los ojos de Naruto parpadearon mientras observaba la apariencia del lugar. ¿Qué es este lugar y cómo llegué aquí? Tonto Ningen, este desperdicio de espacio es tu mente o parte de tu conciencia. Una manifestación como resultado del sello que te colocó el Yondaime Hokage cuando me selló contigo el Kyuubi. Se sorprendió de que el chico no pareciera sorprendido ante eso o incluso reaccionar de una manera que normalmente lo haría. Más bien, la expresión facial del niño era estoica. Ya lo descubrí, te vi esa vez cuando maté a ese chico Chunin. Dijo Naruto cuando su mirada cayó de la del Kyuubi para mirar con culpa su propio reflejo en el agua hasta los tobillos debajo de él, notando con una expresión algo sorprendida cómo se veían sus ojos. Al principio estabas tratando de ayudarme. Y entonces comenzaste a gritar y tratar de matarme, ¿por qué? El Kyuubi gruñó molesto cuando sus ojos se fijaron en la mirada de Naruto y vieron cómo permanecía en la mirada de sus nuevos ojos. Por supuesto que se había enojado mucho cuando Naruto había despertado a esos ojos y logró reprimir su chakra. Había sido el momento oportuno para aprovechar la debilitada estabilidad mental del niño en aquel entonces, pero de alguna manera el destino tenía otras ideas. Con otro fuerte gruñido de irritación, el Biju decidió ignorar la pregunta y miró a Naruto con una mirada intensa. ¿Qué es exactamente lo que buscas, Ningen? ¿Es mi chakra? Habla que mi paciencia contigo se está agotando. Cerrando los ojos, respiró hondo y el enorme ser delante de él se preparó para lo que saldría de la minúscula mente del humano. No, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes, escapar de la pueblo. Dijo Naruto mientras abría los ojos para mirar seriamente a la poderosa bestia. El silencio siguió a esa declaración antes de que se rompiera por la risa estruendosa del Kyuubi, y justo lo que te hace pensar que ayudaré a un mortal insolente como tú, eres la razón por la que no tengo mi libertad. El Biju fue cortado de seguir adelante por Naruto, que lo acechó mirándolo con una intensa mirada propia. Y tú eres la razón de todo el odio que he recibido en toda mi vida.
Me debes por vivir dentro de mí y es hora de pagar. Naruto disparó de nuevo con igual fuego, su terquedad al rojo vivo se multiplicó por 10 cuando olvidó que estaba hablando con el Kyuubi. No te debo nada humano y no te atreves a hablarme de una manera tonta. La forma del Kyuubi parecía crecer unos centímetros más alto, ya que mostró sus enormes dientes a Naruto, quien se estremeció ante su voz áspera y amenazante. Ser sellado en un niño débil y patético era lo último que quería. El Biju continuó después de recuperar algo de calma: ustedes los humanos son todos iguales, siempre buscando algo a lo que culpar cuando no todo sale bien. Son como esos tontos ciudadanos de Konoha. Los ojos de Naruto se agrandaron ante esa declaración. Se dio cuenta de que Biju tenía razón, estaba actuando como la gente de Konoha hacia él. Estaba siendo exactamente como ellos, culpando al Kyuubi por sus desgracias. Pero si no podía culpar a Kyuubi, ¿a quién podía culpar? ¿Al Yondaime? Bueno, estaba muerto y si podía devolverlo a la vida solo para arrancarle uno nuevo, entonces lo haría. Tú eres el que mató a ese tonto Ningen. El Kyuubi terminó cuando envió una mirada hacia el rubio. El niño comenzaba a poner a prueba su paciencia y se sorprendió un poco de sí mismo porque habían hablado tanto tiempo y aún no había despedido al rubio. Naruto desvió la mirada avergonzado. Lo siento, yo solo odio esto. Dijo suavemente con los puños cerrados. El final de su declaración salió apenas por encima de un susurro, sin embargo, el Kyuubi lo recogió sin ningún problema. El viejo zorro dejó escapar otro bufido de exasperación. No comparto tus tontos sentimientos, ni los aceptaré. El rubio asintió con la cabeza. Entonces, ¿sabes lo que pasó anoche? ¿Por qué maté a ese tipo? Interrogación de cierre. Eso se debe a que atrajiste demasiado de mi chakra, de lo que pudiste manejar, y aunque es posible que no hayas querido matar al Ningen, sentiste que tenías que hacerlo. No era mi influencia la que estaba sino la de otra fuente. Esa declaración fue un poco inquietante, pero Naruto no le dedicó demasiada atención, pasándola a favor de dejar que el Biju continuara. Esos ojos tuyos tienen un gran poder, pero también evocan sentimientos de justicia en su portador. Después de despertarlos, tú nunca son los mismos, a diferencia del Mangekyo Sharingan Dojutsu de esos malditos Uchiha que les hace perder la vista junto con su cordura. Tu sentido de lo que es y lo que no está bien aumenta y tu personalidad cambia ligeramente cuando despiertas esos ojos de tuya. Hubo un ligero tono de disgusto en la voz de Biju mientras hacía referencia al Rinnegan de Naruto. ¿Dojutsu? ¿Qué son? Naruto espetó bruscamente mientras le preguntaba con una expresión obviamente confundida en su rostro mientras estaba arrugado en sus pensamientos. El viejo Biju suspiró bruscamente por primera vez ese día. Por alguna razón, el Biju sintió que era algo que iba a hacer a menudo en estos días. Son ojos que son exclusivos de los clanes Hyuga y Uchiha en Konoha. Se transmiten de humano a humano como rasgos de línea de sangre. Espera, si son linajes como dices, entonces estos ojos que tengo, hicieron mi. El Kyuubi asintió sabiendo lo que el rubio quería preguntar. Cerrando los ojos, el ser gigantesco dejó escapar una bocanada de aire que agitó la forma de Naruto en forma de una brisa cálida. No, no lo hicieron. Tu madre no tenía el Rinnegan aunque era del clan Uzumaki de Utsushigakure, quienes son descendientes del propio sabio, mientras que tu padre no pertenecía a ningún clan. Los ojos de Naruto se iluminaron ante eso, por lo que su madre era de un clan, entonces tal vez cuando dejó Konoha podría encontrarlos. Sin embargo, todas sus esperanzas se desvanecieron cuando el Kyuubi continuó. Y los Uzumaki fueron aniquilados después de la segunda guerra Shinobi por Kiri, Kumo e Iwagakure cuando se unieron para atacar la aldea, así que no te hagas ilusiones Ningen. Los hombros de Naruto se hundieron un poco ante esa declaración antes de volver a levantar la cabeza para mirar al Kyuubi. ¿Entonces conociste a mis padres? ¿Y por qué tengo estos ojos, Rinnegan o algo así? No entiendo. El rubio miró con suerte ante la imponente figura de su inquilino. No importaba cuánto se obligara a creer que había superado su deseo de conocer a sus padres, parte de él todavía deseaba conocer sus orígenes. Es Rinnegan y no entiendo cómo los tienes también porque, hasta donde yo sé, esos ojos no se transmiten como un rasgo de línea de sangre y solo fueron exclusivos del Rikudou Sennin debido a circunstancias especiales que involucraron a su madre. Sin embargo, yo solo puedo adivinar que eres su reencarnación, lo que me molesta mucho porque Ningen nunca puede emularlo. En cuanto a tus padres, no eran mis personas favoritas y los desprecio. Sin embargo, puedes preguntarle al viejo mono, él sabe quiénes son. Los ojos de Naruto se desvanecieron al escuchar eso, otro secreto oculto por su jiji, y este realmente lo hizo sentir amargado.
Incluso si el hombre no quería contarle sobre sus padres, al menos podría haberle dicho cómo eran. Decidiéndose a posponer esos pensamientos por ahora, miró al Biju frente a él. ¿Quién es este? Rikudo Usenin de todos modos. Kyuubi miró al rubio preguntándose si debería molestarse en decírselo al chico al final. Con otro suspiro, el Biju comenzó. Fue el primer ningen en convertirse en un shinobi, pero técnicamente no como el tipo corrupto de esta generación. Él creó a Ninsu, y él fue quien enseñó a la gente cómo usar chakra en espera que los unirá y los acercará más. Lo respeto mucho, sin embargo, incluso yo puedo reconocer lo ingenuo que había sido y su ingenuidad parece ser profunda, incluso en algunos de sus descendientes. Con esa declaración el Kyuubi niveló una mirada a Naruto como para enfatizar su punto. Entonces fue la primera persona en usar chakra y enseñó a otras personas cómo hacerlo. Naruto miró a la poderosa bestia con una mirada inquisitiva en su rostro. Él mismo se sorprendió de cómo quería saber más sobre este sabio de los 6 caminos. Sí, en cierto modo, él es el creador del mundo shinobi. Sin embargo, tenía la intención de que sus enseñanzas crearan entendimiento entre ustedes, ningen, pero los humanos, siendo las criaturas malvadas, codiciosas y egoístas, utilizan sus enseñanzas para capturar a Biju para ser utilizados como armas y crear una versión más destructiva de su ninjutsu. Las técnicas que ves todos los días y las usas para esclavizarnos y enfrentarnos entre nosotros en lugar de ayudar a aprovechar su gran poder para sanar, y tu clase tiene el descaro de considerar mi maldad. Muy pocos siguen sus enseñanzas, sobre todo las sacerdotisas del país de los demonios y los varios ningen calvos a los que les gusta meditar, dijo el Kyuubi con un resoplido aparentemente desinteresado. Después de soltar un profundo suspiro, el joven rubio decidió volver al tema ya que sentía que se estaban rompiendo ahora. Ni siquiera entiendo algunas de esas cosas, pero me ayudarán ahora. Necesito dejar este pueblo antes de perderlo. El Kyuubi permaneció en silencio ante eso, mirando a Naruto con una mirada penetrante y haciéndolo moverse incómodo. Entonces, ¿puedo contar contigo para ayudarme? Incluso si nunca seremos los mejores amigos, tú y yo solo nos tenemos el uno al otro en este momento. Naruto no sabía lo que lo había poseído para decir eso, pero había sentido que era lo correcto. Pero sabía que era cierto, solo tenía que depender del Kyuubi en este momento. El Kyuubi aún permaneció en silencio después de la declaración, como si estuviera contemplando las palabras de la joven rubia. Hasta ahora 2 de sus anfitriones anteriores nunca habían hablado con él directamente o en las mejores circunstancias durante el tiempo en que estuvo sellado en ellos e incluso en esas pocas veces que siempre expresó cuán contaminado y malvado era su chakra. Este niño aquí no expresó tales pensamientos aunque indirectamente podría ser considerado como la causa de la dura infancia del niño, parecía que Naruto ya no iba a usar eso como una excusa e incluso había usado la palabra amigo al referirse a su situación, una palabra tan extraña para él que solo la había encontrado una vez en su milenaria existencia. En cierto modo, era el mismo que Naruto, no le gustaban su tipo y toda la raza humana, pero su situación podría simplemente estar fuera de su arrogancia y está menospreciando a sus hermanos. Entonces, ¿qué estaba pensando el niño? ¿Que de alguna manera podrían convertirse a la larga en amigos? A diferencia de su hermano de 8 colas, a Kyuubi no le entusiasmaba hacer amigos con sus anfitriones y, además, su experiencia con Jinchuriki era desagradable. En cambio, prefería el silencio y, además del Kyuubi, creía que los humanos eran demasiado indignos de confianza y viles para considerar hacerse amigos, pero ¿por qué tenía la sensación de que este ningen parado frente a él era algo diferente? ¿Fue debido a su inquebrantable voluntad que parecía parecerse e incluso superar de alguna manera a la de su creador? Una noción de que el inmortal se consideraba imposible en todos los milenios que había existido. Naruto, aunque no era directamente descendiente del hombre que había creado los 9 Biju como lo eran los Uchiha y los Senju, Naruto poseía muchos rasgos que tenía el sabio que algunos de los miembros del clan fundador no tenían. Su fuerte voluntad, su potente chakra que era lo suficientemente fuerte como para suprimir el suyo sin ser realmente una línea de sangre como el monstruo amante de los bosques de Ashirama Senju, el Mokuton o el Sharingan, y su otro rasgo notable era el Rinnegan, por supuesto. Su bondad, su corazón indulgente y puro era el rasgo que los Biju respetaban mucho de su contenedor, pero sabía que un día caería en la codicia de la humanidad como todos los demás antes que él. Soltando un gruñido y dando un breve asentimiento de acuerdo, el viejo Biju habló. Muy bien, te ayudaré pero no formulo ninguna idea, ningen, y tampoco asumo que somos amigos. Todavía quiero destrozarte y devorarte después de todo.
El rubio asintió con la cabeza en acuerdo, una breve sonrisa apareció en sus labios mientras hablaba. Entiendo, Kyuubi-san. Dijo en un tono muy formal por primera vez esa noche, causando que la ceja del Kyuubi se levantara un poco al ser dirigida formalmente. Sin embargo, Naruto no podía entender si eso era cuando él se dirigía al ser monolítico formalmente o simplemente no estaba haciendo demasiado alboroto por las amenazas no tan sutiles del zorro para destrozarlo. Mirando el agua debajo de sus tobillos, que extrañamente no podía sentir, solo pudo ver bien sus ojos por segunda vez, pero esta vez notó como sus ojos casi brillaban mientras levantaba su rostro para mirar seriamente al Kyuubi. Está bien, ahora hagamos esto. Cámaras del consejo, se escucharon varios murmullos incoherentes provenientes de la sala mientras los miembros del consejo de Konoha se arrastraban en sus asientos mientras se reunían para discutir la solución a su nuevo problema y los eventos que ocurrieron el día anterior. Todos los miembros del consejo se callaron cuando Sarutobi entró, los ancianos Danzo Shimura, Omura Mitokado y Yuta Taneko a cuestas. Tomando sus respectivos asientos, el viejo Hokage hizo un gesto para que todos se acomodaran antes de que comenzara la reunión. La sección Shinobi y el clan del consejo se establecieron con calma. Estaba el líder del clan Yamanaka Inoichi, a su derecha estaba sentado el representante del clan Narashikaku y junto a él estaba el representante del clan Akimichi Choza. Los tres eran los antiguos compañeros de equipo y los miembros de la primera generación de Inochikacho como muchos habían tomado para llamarlos por sus valientes esfuerzos en la tercera guerra Shinobi. El asiento del clan Uchiha estaba, por supuesto, vacío, pero al lado estaba sentado el líder del clan Hyuga Ieyasu, y a su izquierda Inuzuka Tsume, mientras que a su izquierda estaba Shibuya Aburame del clan Aburame. El resto de los miembros reunidos eran todos civiles que tenían un poder significativo en la aldea y todos parecían inquietos. Aclarándose la garganta, habló con una voz seria que exigió la atención de todos en la habitación. Supongo que todos saben por qué han sido llamados aquí. Tras recibir varios asentimientos de acuerdo de las personas en la sala, continuó. Todos estamos aquí debido al incidente que tuvo lugar ayer en el que un grupo de civiles hizo un intento de asesinato en la vida de Uzumaki Naruto. Un civil impetuoso interrumpió. Hokage-sama, sugiero que ejecuten al niño. Un miembro del consejo civil casi lo exigió, obteniendo varios asentimientos de acuerdo de otros miembros civiles. Sarutobi entrecerró los ojos a la mujer peligrosamente. Nunca te di permiso para hablar de manera civil, ¿y por qué razón debería ejecutar a Naruto-kun? Preguntó mirando inexpresivamente a la mujer con sus ojos aún entrecerrados atravesando su cuerpo. Todos vimos lo que hizo. Ese pequeño de niño mató a ese pobre Chunin que si no fuera por su intervención todos seríamos asesinados y además casi se convierte en el Kyuubi justo ante nuestros ojos. El niño es una bomba de tiempo andante. La mujer terminó una vez más obteniendo asentimientos y murmullos de acuerdo de su facción. Aunque puedes ver al chico como peligroso, hasta ahora, antes de los eventos del día anterior, nunca ha hecho nada para justificar su ejecución. No estoy de acuerdo con tu punto de vista, Agerusan. El chico simplemente puede haber estado en su momento de debilidad. Omura argumentó mientras se frotaba la barba pensativo. Por supuesto que no tenía nada contra Naruto, de hecho le gustaba el chico, pero a menudo se encontraba atrapado entre una roca y un lugar difícil debido a su lugar en el consejo. Sí, estoy de acuerdo con el anciano Omura. Sigue siendo un cachorro inocente. Todo este escrutinio lo romperá y no quiero pensar qué pasaría si eso sucediera. Tsume dijo mientras miraba a todos en la habitación con una mirada tranquila. Esa cosa es la encarnación del mal, no es inocente. Mató a alguien y por eso también debe ser castigado con su vida. Eso es bastante tonto, más porque el Chunin violó la ley que estableció Hokage-sama. Entonces, en este caso, la muerte de Mizuki era inminente por violar la ley y hablar del estado de Naruto-san en público. Su muerte a manos de Naruto, en realidad, Kun no debería estar en discusión. Shibi dijo con su usual voz monótona, levantando sus lentes ligeramente mientras hablaba. Estoy de acuerdo con Aburame Dono, esta reunión hasta ahora ha sido una pérdida de tiempo. Claramente Uzumaki-san no tiene la culpa aquí. Yashi expresó su opinión todo el tiempo conservando su postura impasible. Al ver que las cosas se formaban de la manera que esperaba, Danzo se levantó bruscamente. Mirando a todos los miembros del consejo en la sala con una mirada niveladora y atrayendo toda la atención hacia él. Aquellos que lo conocían bien podían predecir lo que iba a decir. Sí, estoy de acuerdo con Agerusan, el niño es claramente inestable. Sin embargo, en lugar de ejecutarlo, propongo que lo entreguen a mi cuidado.
Todavía está Jinchuriki de la aldea y se asegurará de que esté a salvo y de que sea un gran activo para Konoha que servirá en gran medida a la aldea. Varios jefes de la facción civil y los de los ancianos asintieron con la cabeza. ¿Servir a Konoha? Creo que todos te conocemos lo suficiente como para saber cuál es tu motivo realmente, Danzo. Shikaku resopló al anciano que ahora había regresado a su asiento con un gruñido molesto. Sí, y eso es lo mejor de Konoha, por eso sugiero un voto. Para aquellos que están a favor de entregarme al niño y para aquellos en contra de levantar la mano en sus respectivos turnos. El viejo belicista sugirió que varios miembros del Consejo de Shinobi fruncieran el ceño ante su respuesta al Nara. Danzo simplemente reprimió una sonrisa cuando vio a Koharu asentir de acuerdo junto con los otros miembros de la facción civil. Sí, todo iba por su camino hasta ahora. Sí, también aseguro que, bajo la tutela de Danzo, se mantendrá alejado de la aldea y la gente podrá descansar tranquila. ¿Qué crees que Okage-sama? Koharu le preguntó al hombre que había permanecido en silencio durante bastante tiempo después de su respuesta al miembro del Consejo Civil. Sarutobi se levantó de su silla y estrelló sus manos sobre la mesa, haciendo que los otros ocupantes se estremecieran de miedo antes de que de repente la presión en la habitación se multiplicara por 10 cuando todos fueron golpeados por un terrorífico aura asesina que pesaba sobre ellos. Muchos de los ojos de los miembros del Consejo Civil se abrieron de terror cuando el Hokage los miró a todos con una mirada firme. Incluso los miembros del Consejo Shinobi se encontraron sudando un poco por la intención asesina del Hokage. El único que no parecía desconcertado era Danzo, sin embargo, el hombre simplemente podría haberlo escondido bien debajo de su máscara impasible. No, no será ejecutado ni será entregado a Danzo por ningún asunto. Me he dado cuenta de que he sido demasiado blando con todos ustedes, lo que sucedió ayer, Naruto no tendrá la culpa. El Chunin que fue asesinado atacó a Naruto-kun y todos afirman que el niño los atacaría si no hubiera interferido, pero lo que exigiría que Naruto los matara. Hasta ahora el pobre niño no ha atacado a nadie y, sin embargo, todos trataron de matarlo. Bueno, todos ustedes saben las consecuencias de revelar el secreto del niño a otros de su edad, pero ahora intentan asesinarlo descaradamente. Todos los que estuvieron involucrados en el ataque contra el joven Naruto serán inmediatamente entregados a Ibiki para ser interrogados y luego ejecutados. La expresión del Hokage era firme y sus ojos se endurecieron en una mirada fulminante mientras los nivelaba a todos con una mirada peligrosa. La declaración provocó varios jadeos entre la multitud, principalmente del lado civil del consejo antes de que un hombre se pusiera de pie señalando su figura al Okage-sama, pero no puedes hacer eso, el niño demonio tiene la culpa aquí. El chakra del Kyuubi él es quien debe ser ejecutado, no esas personas inocentes. Silencio. No te referirás a Naruto como el demonio, ¿entendido? Y además, no respetas tanto el sacrificio del Yondaime que ejecutarías a su único hijo. Varias cabezas se alzaron sorprendidas ante esa revelación. Sin embargo, el Hokage ni siquiera pareció darse cuenta de su sorpresa ya que su expresión facial estaba en un ceño decepcionado. Esta aldea realmente ha caído en desgracia, si Naruto fue tan malvado como dices que es, entonces no estarías parado aquí parloteando sin sentido obscenidades. Si él era el demonio que dices que es, ¿qué tan valientes son los civiles de esta aldea para atacarlo? Sus ataques contra el niño solo prueban que saben que el niño no es el Kyuubi, sino que simplemente lo descartan o de lo contrario ni siquiera se acercaría a él. Los ojos de Danzo se entrecerraron mientras el Hokage continuaba su monólogo. Sabía que esto seguramente arruinaría sus posibilidades de reclamar el Jinchuriki. Era una estrategia ingeniosa de Hiruzen, por supuesto, y le enfermaba como intentaba burlarlo una vez más. ¿Crees que el Yondaime elegiría a cualquier niño al azar para convertirlo en un Jinchuriki? No, eso es porque simplemente no quería pedirle a una familia que sacrificara a su hijo. Le importaba demasiado esta aldea como para poner una carga tan grande sobre él. El hijo de otra persona cuando ni siquiera él pudo hacer tal sacrificio. Su esposa Kusina Uzumaki, la anterior Kyuubi Jinchuriki, incluso fue tan lejos como para ofrecer que el Kyuubi se volviera a sellar en ella a pesar de que ella moriría en el proceso y el Kyuubi regresaría. Algún día. ¿Te imaginas su dolor sabiendo que no solo su hijo se convertirá en un Jinchuriki, sino que también estará solo para soportar tu odio sin ningún padre que lo ayude? Porque a diferencia de Minato, ella conocía la dura vida y el trato que todos los Jinchuriki recibieron. Que tal vez sus sacrificios por este pueblo fueron en vano, este pueblo no merece esos dos, Konoha ha avergonzado los legados de mis anteriores predecesores y sucesores.
Todos se volvieron solemnes ante eso, incluso los representantes de los clanes inclinaron la cabeza y quedaron avergonzados porque, a diferencia de la facción civil, sabían de la herencia del rubio y entendían su situación, pero también alejaron a sus hijos de él y les dijeron que evitaran el chico. Algunas de las bocas de los miembros del Consejo Civil estaban un poco horrorizadas y la negación estaba escrita en sus caras, pero ninguna les prestó atención. El silencio se rompió cuando un miembro del Consejo Civil habló. Era un hombre de edad que poseía varias tiendas de armas en Konoha. Su hija era estudiante en la academia llamada Tenten. La voz del hombre era solemne y algo apagada mientras hablaba. ¿Dónde está Naruto-sama ahora, Hokage-sama? Se merece todo nuestro agradecimiento. Creo por todos los actos malos y desagradables que hemos cometido contra él. Por mi parte, nunca he tenido un problema con Uzumaki Kage-sama, sin embargo, todavía no hace ninguna diferencia, ya que solo verlo sufrir es tan malo como hacerlo sufrir, ya que no lo reconocimos y, a su vez, no pudo distinguir entre las personas que tenían problema con él y los que no lo hicieron. Hiruzen abrió la boca para hablar, pero lo que fuera que iba a decir se interrumpió cuando un Anbu entró por las puertas ligeramente sin aliento, como si acabaran de correr un maratón entre Konoha y Suna. Mirando fijamente a la figura femenina enmascarada que había asumido una posición agachada mientras comenzaban a recuperar el rumbo, el Hokage preguntó: ¿Qué pasa, Neko-san? Preguntó mientras mantenía su mirada fija en la Anbu femenina. Perdóname por interrumpir lo que debe ser una reunión importante, Hokage-sama y los honorables miembros del consejo. Todos los demás ocupantes de la sala asintieron al comprender que Anbu nunca hacía cosas sin razón. Danzo permaneció sin emociones mientras esperaba que el Anbu con cabeza púrpura continuara. Hasta ahora, sus planes no habían funcionado bien, y con la revelación de Sarutobi de la herencia del Kyuubi Jinchuriki, ahora será casi imposible para él convencer a todos de que entreguen a Naruto a su cuidado. La gente probablemente lo adorará como un príncipe ahora. ¡Qué tonto! Le disgustaba siquiera pensar en eso. El niño era un arma y necesitaba ser forjado y nutrido en uno. Esa era la razón detrás de Jinchuriki, no eran personas sino simplemente objetos para usar en la protección de la aldea, pero nadie parecía ver las cosas a su manera. Hokage-sama, acababa de regresar de mi misión cuando encontré a un equipo de Chunin que estaba de guardia en el sector oeste de la aldea cerca del muro de la aldea. Dicen que fueron atacados por Naruto y que él huyó la aldea. La declaración tuvo un efecto no tan sorprendente en los ocupantes de la habitación, ya que todos jadearon con incredulidad y gran conmoción. El Hokage se frotó la frente con angustia y antes de que alguien pudiera actuar cayó al suelo. Apenas podía escuchar, ya que todos lo adoraban, ya que su mente estaba únicamente en Naruto y solo en él. El joven había abandonado el pueblo. Algo que no había pensado que podría suceder, ahora se estaba aventurando en el mundo, solo y sin protección. El niño podría ser asesinado por Iwagakure no Sato si se daban cuenta de que estaba relacionado con el Yondaime Hokage, o podría ser capturado por otra aldea si se enteró de que era un Jinchuriki o se descubrió la existencia de su Rinnegan. ¿Qué tan angustiado estaba el chico que había decidido dejar? Quizás era lo mejor, le ahorraría el odio a Konoha por un tiempo. Tal vez algún día podría regresar para convertirse en un shinobi de la aldea, por improbable que fuera, pero aún así lo buscaría e intentaría llevarlo a casa. Naruto, lo siento mucho, muchacho, pensó el viejo Hokage con tristeza, su corazón estaba fuertemente apretado por el dolor. Le había fallado a Minato, Kushina y, sobre todo, le había fallado a Naruto. Solo podía esperar que el chico no muriera. Tendría que contar con la ayuda de Jiraiya para localizarlo mientras todos los demás miraban al viejo Hokage que se había derrumbado. Los ojos de Danzo estaban firmemente enfocados en la dirección de la pared del pueblo como si estuviera buscando algo. Honestamente deseaba que el tonto Hiruzen pudiera morir. El hombre le había negado su arma y estaría condenado si dejaba escapar al Jinchuriki. Asintiendo con la cabeza a uno de sus Anbu raíces que estaba en la habitación, salió de las cámaras cuidadosamente en medio de la conmoción. Si tuvo éxito, lo que tenía en mente aseguraría que tiene su arma. Capturaría al Jinchuriki y lo criaría sin el conocimiento de Sarutobi antes de que finalmente fuera el momento de revelarlo. Sí, eso sería perfecto. El tonto Kyuubi no escaparía de su alcance, porque nada se le escapó. Él era el Shinobi no Yami por una razón. Afueras de los pueblos, de pie fuera del pueblo, Naruto echó un último vistazo al pueblo que había sido su hogar durante 8 años, hogar de su dolor y sufrimiento. Una mochila grande estaba colgada de forma segura en su espalda. Llevaba una camisa de malla blanca con una espiral roja en la parte delantera, pantalones cortos negros hasta la rodilla y sandalias azules.
Sus ojos de color púrpura ondulado tenían un brillo preocupado en ellos y estaban entrecerrados en rendijas. Su cabello estaba desordenado como el día en que nació y, en la ocasión, estaba bastante despeinado por la falta de buenos cuidados. No había buenos recuerdos que pudiera recordar del lugar, excepto los de unos pocos de él con el Hokage y el Ichiraku, así que sabía sin lugar a dudas que no se arrepintió de haber dejado la aldea. Solo estaba un poco triste porque no se despidió, pero sabía que eso no sería un buen augurio para él. Sabía a ciencia cierta que Sarutobi no querría que abandonara el pueblo y lo impediría, recordándose que ya podría haber shinobi después de Ola. El joven rubio salió corriendo solo para ser detenido cuando un grupo de personas se acercó a él. Había alrededor de una docena de ellos en total y todos estaban vestidos con uniforme ambú y frente a todos ellos había un hombre al que había visto en una ocasión hablando con su Oji-san y de esa única y breve interacción que el rubio siempre había tenido. Un mal presentimiento sobre el hombre. El hombre lo había mirado de una manera que lo había inquietado y perturbado en esa ocasión e incluso ahora todavía lo estaba. Era viejo, casi tan viejo como el Hokage y más alto también, tenía una cicatriz en forma de X en la barbilla y, curiosamente, su mano derecha no estaba debajo de su capa como de costumbre y estaba afuera como si viniera preparado para pelear. El rubio estaba empezando a ponerse nervioso cuando los hombres que lo rodeaban sacaron su canto, los procesos crearon un tono melodioso de algún tipo que era peligroso. Cuando el único ojo del viejo cíclope lo miró, Naruto pudo sentir su mente gritarle que se moviera, que huyera de este hombre por alguna razón que no podía comprender. Sus labios se movieron y con la voz ronca por la que era conocido habló: ¿Ya dónde crees que vas, Kyuubi?